Historia del presente. Un análisis de hechos históricos que determinaron nuestro presente. Con Oscar García Massa y Jorge Rousseler. Hola, bienvenidos a este nuevo podcast de Historia del Presente. Mi nombre es Jorge Rousseler. Hacemos todas las semanas este podcast con el profesor Oscar García Massa. El tema que nos convoca hoy les diría que es la pandemia. La pandemia, por un lado, y por otro lado vamos a estar evocando, recordando, escribiendo, conversando juntos la trayectoria de alguien que nos dejó, un grande que nos dejó. Además de eso, lo vamos a tener a Oscar hablándonos sobre el estado de algunos museos, el estado que encontramos en la ciudad de Buenos Aires de cómo la gente agrede a algunos museos. Dijimos que íbamos a hablar de la pandemia. Un tema que nos lleva a esto, obviamente, es un autor francés, pensador francés, que formó parte del gabinete de François Mitterrand, que está muy cerca del presidente Macron, que estuvo también en algún momento participando de la vida francesa en la época de Sarkozy, que acaba de escribir un nuevo libro, este pensador, llamado Jacques Attali, que en su libro él propone una economía de la vida en la que el valor del altruismo reemplace al egoísmo y privilegie una conciencia ecológica que tenga en cuenta las generaciones futuras. Y habla de que no podemos volver a la vida de antes que nos condujo a esta catástrofe. Él sostiene que no se puede volver a la vida anterior de la pandemia. Es una personalidad fuera de lo común, es un hombre con una capacidad intelectual y una carrera profesional que provocan asombro. Hasta sus críticos más encarnizados lo reconocen. Alto funcionario, consejero de Estado, maestro de conferencia en la Escuela Politécnica Francesa, fundador y primer presidente del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, cofundador de la Acción contra el Hambre. Hoy dirige el equipo o el grupo Planeta Positivo o Positive Planet. Es conocido por el público internacional por haber sido consejero especial de François Mitterrand, como les decía, entre el año 1981 y 1991. A algunas fuentes le adjudican una auténtica simpatía por el actual presidente Emmanuel Macron, aunque lo mismo solía decirse en relación a Sarkozy. Era como les mencionaba recién. Attali publicó más de 80 libros, entre novelas, ensayos, piezas de teatro, cuentos, biografías, y en este último libro, La economía de la vida, que se acaba de editar en la Argentina, lanza una advertencia ante la evolución incierta de la crisis sanitaria que azota al planeta. Dice, a mitad de camino de la actual batalla hacía falta una síntesis y una perspectiva, a fin de tomar conciencia de lo que queda por hacer y prepararnos para lo que viene. Eso lo dijo en una reciente entrevista en París con el diario La Nación. Sin embargo, la improvisación y la inconsciencia generalizada no lo sorprenden. En el 2009, durante la epidemia de la gripe H1N1, ¿se acuerdan?
Bueno, este pensador, nacido en el año 1943 en Argel, escribía sobre nuevas pandemias incontrolables y sobre la necesidad de prever los medios para responder a crisis sanitarias mundializadas. Le preguntan, ¿no es usted una Casandra que predica en el desierto desde hace años? Y él se pregunta, ¿y cuál es el problema de ello? Quisiera saber qué efecto le produce esa falta de reacción. Va llegando. Dice, la gente ha tomado conciencia de los peligros del clima, con la pandemia se toma conciencia de la importancia de la higiene, esta crisis es muy cara en número de vidas, pero acelera la toma de conciencia de la importancia de lo que yo llamo una sociedad positiva. Un concepto fundamental en esa sociedad es el altruismo, es decir, ocuparse del bienestar de todos, incluso de las generaciones futuras. Y otro es la economía de la vida, que alude a los sectores de la economía útiles a esa sociedad positiva. En Francia su libro se publicó en junio del 2020. ¿Hay algo que quisiera cambiar? ¿Hay alguna región o país que lo sorprendió con su gestión de la crisis? Contesta, el diagnóstico sobre la importancia de la economía de la vida, sector que es necesario desarrollar, sigue siendo correcto. Lo que digo sobre el lugar de la muerte en nuestra sociedad o el riesgo de proletarización mantiene una vigencia absoluta. Quizás hubiera querido insistir más en el hecho de que ahora que tenemos la vacuna, la prioridad máxima es vacunar a la totalidad del planeta. Pero cuando hablo de cambiar la economía, también incluyo ese punto. En su libro usted es muy severo ante la gestión económica de la crisis por parte de los gobiernos. Y acá su respuesta es que hay una gran mentira general en todas partes. Él dice que se finge, que todo va bien y que no se quiere ver la realidad. Tanto en la vida privada como en la pública solo se puede avanzar aceptando y reconociendo los errores, íntimamente y ante los demás. Sin embargo, no vemos eso en ninguna parte. Bolsonaro lo admitió en estos días, pero la situación en su país es dramática. En Europa nadie es capaz de decir algo así. Los líderes europeos repiten que hicieron todo muy bien, que la reacción fue adecuada, lo cual es grotesco. Se equivocaron. Se fascinaron con el ejemplo de China y su confinamiento, que era el mal ejemplo a seguir. Hoy debemos reconocer que Corea del Sur era el buen ejemplo, con tapabocas, con testeos, con rastreos, pero sin confinar al conjunto de la población ni detener la economía. Ese país tuvo poquísimos muertos porque impuso de inmediato la estrategia de barbijo, test y aislamiento. No hay razón para que Francia, que tiene 65 millones de habitantes, haya tenido más muertos que Corea del Sur, que hoy tiene 2.000 decesos. Hoy China pretende haber triunfado y ser la gran potencia planetaria, pero fue la causa de la pandemia y escondió la pandemia al mundo. Primero se la ocultó a sí misma. Los chinos no supieron al más alto nivel gubernamental lo que sucedía debido a la censura interna, extremadamente fuerte, y dejaron que la pandemia se desarrollara a pesar de que había muchos más muertos de lo que ellos mismos reconocen. Más allá de la crisis, usted tampoco parece creer que China será la gran potencia que desplace a Estados Unidos. Dice, ese argumento es falso, aun cuando el crecimiento chino es indiscutible. No creo en la perennidad del régimen actual de China, una nación con una cultura magnífica que admiro. La lección de todo esto es que la democracia es menos mala que la dictadura. En las democracias son malos los que mienten. Se le pregunta cómo impactará la pandemia en la economía global y qué deben hacer los países al respecto. Dice, la prioridad es reorientar la economía hacia los sectores de la economía de la vida. Antes que nada, el sector de la salud, de la higiene, de la educación, de la digitalización, la agricultura y la alimentación sana. Antes de pasar a la economía de la vida, usted dice que no soporta que la gente diga que quiere volver a la vida de antes. La pregunta es, ¿no es normal que la gente pretenda volver a la supuesta libertad que tenía antes de la pandemia?
Pero es que la vida de antes era una vida sin preparación ninguna para los riesgos, donde se sigue contaminando y se crean las condiciones para un desastre climático, donde no hay inversión en la economía de la vida, es decir, en investigación e innovación, donde se sigue desarrollando una industria textil delirante, una industria petrolera delirante, una industria del plástico delirante, una industria automovilística delirante. Esa es la vida de antes, que nos condujo a la catástrofe y provocará otras catástrofes. Podemos desarrollar un concepto un poco más casi al título del libro, La economía de la vida. El altruismo es verdaderamente el modelo ideológico que me parece importante. Es darse cuenta de que está en nuestro interés ocuparnos del otro, que el otro tenga un barbijo, que esté bien cuidado, que reciba su vacuna, que tenga buena educación. Es nuestro interés que el otro sea feliz. Una sociedad que no tiene futuro es aquella en la que la gente piensa que lo único que importa es el interés propio, olvidando el interés de los demás. Es lo que vemos en las redes sociales, egoísmo permanente, egoísmo general. Es un gran debate ideológico, decidir entre altruismo y egoísmo. El segundo concepto de esa sociedad positiva es la necesidad de un altruismo particular, no hacia nuestros vecinos o nuestros contemporáneos, sino un altruismo hacia las generaciones futuras. Y esto es menos evidente, pero, dice Attali, no debemos olvidar que las generaciones futuras llegarán en un abrir y cerrar de ojos. Son aquellas las que van a trabajar, las que van a pagar nuestras jubilaciones, las que van a crear la sociedad tecnológica del futuro. Todos necesitamos de ellas. Y el tercer concepto en esa sociedad positiva es que no puede desarrollarse si la economía no está concentrada en los sectores que mencioné más arriba: la salud, la educación, la seguridad, la cultura, el mundo digital, la agricultura, la investigación, la libertad, los medios, la democracia, las energías limpias, el agua y el aire limpio. Son los grandes sectores del futuro, que deben crecer en detrimento de sectores que hay que abandonar, como las energías fósiles, el plástico, la textil, la mecánica, el turismo como se lo practica actualmente, las industrias aeronáuticas y automovilísticas que son suicidas en términos de cambio climático. Se le pregunta, pero ¿cómo llegar a eso en un mundo dominado por los gigantes de Internet, que son en términos económicos más poderosos que los estados, y donde los jóvenes se sienten lejos de la política? Es verdad, dice, pero al mismo tiempo las redes sociales crean las condiciones de un acercamiento entre la gente. Pueden ser instrumentos de reunión, de proyectos positivos. De modo que, según usted, Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft podrían jugar un papel benéfico en esta sociedad positiva. El gobierno chino tomó conciencia del peligro que representaban sus GAFAM propios y tomó las medidas necesarias para asegurarse que sean controlados. El gobierno de Estados Unidos debería advertir que está en su propio interés controlar estos gigantes de la tecnología, y eso, por supuesto, iría en el interés de todos. Cuando habla de GAFAM, obviamente habla de los grandes Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft chinos, ¿no? Usted dice en su libro que es la relación con la muerte lo que define una civilización. ¿Cuál es la relación en nuestra civilización occidental? La de negación. Hay que ignorar la muerte, no verla, hay que esconderla. No vemos a los muertos, los olvidamos, pero la pandemia nos recordó esa realidad, nos la hizo visible, no la podemos ocultar, porque todos sabemos que hay una gran cantidad de muertos y casi todos perdieron a alguien cercano. Y se dio el caso de que la gente moría sin poder ver a sus seres queridos, una realidad dolorosa que nos coloca en una suerte de paroxismo de la sociedad actual. Si seguimos en esta trayectoria, podemos imaginar una situación en la cual, a partir del momento en que la gente se acerca a la muerte, se los borre, se deje de verlos y no se hable más de ellos, que incluso los ritos funerarios desaparezcan. Cuando uno niega la muerte, vive en la abstracción. En consecuencia, se deja de poner dinero en la salud o en las generaciones futuras, y uno se transforma en un simple receptor aprovechable por el poder, un instrumento que le permite perdurar.
Ahora que Joe Biden reemplazó a Trump, ¿cuál es su lectura sobre el futuro político de Estados Unidos? Los Estados Unidos se siguen considerando los dueños del mundo. En ese sentido, los nuevos dirigentes norteamericanos no son distintos a los anteriores y siguen hablando como si fueran quienes decidirán todo, lo cual es absurdo. La sociedad estadounidense se encerrará cada vez más en sí misma mientras el país se orientará hacia el Pacífico, alejándose del Atlántico. Estamos hablando de una sociedad que tiene enormes problemas por resolver y por eso habrá un repliegue sobre sí misma a fin de crear las condiciones de su supervivencia. Estados Unidos seguirá en todo caso siendo durante mucho tiempo una inmensa potencia. Se le pregunta si Europa está perdiendo la gran ocasión de transformarse en un poder alternativo de equilibrio, si perdió la oportunidad que tuvo durante los años Trump de organizarse en forma independiente de Estados Unidos. A lo cual contesta, Europa sigue teniendo los medios de transformarse en una gran potencia. Para eso no tiene que mentirse, no puede. Por ejemplo, decir que es la mejor en el terreno de las vacunas cuando en realidad es muy deficiente. ¿Pero qué otra cosa podía hacer la Unión Europea en ese terreno teniendo en cuenta que la cuestión sanitaria no estuvo nunca dentro de sus prioridades? ¿Usted cree que hizo mal en decidir una compra conjunta de vacunas para los 27 países del bloque? Creo que Europa hizo muy bien en decidir la compra común, porque separadamente los franceses hubiesen sido aventajados, los alemanes también, y los españoles hubiesen sufrido un desastre. Pero eso no quita lo que hicieron mal. Ignoramos que había laboratorios, por ejemplo en Alemania, subvencionados por el bloque y que hicieron acuerdos con países extranjeros y le vendieron primero a los países extranjeros. Fuimos incapaces de hacer como Gran Bretaña y Estados Unidos, que dijeron, ya que les dimos dinero para la investigación, nosotros vamos a tener prioridad en la distribución de sus vacunas. Eso es lo que hicieron los ingleses con AstraZeneca y eso es lo que hicieron los norteamericanos con Pfizer. Pero la vacuna Pfizer fue desarrollada por BioNTech, una firma alemana. La verdad es que se cometieron muchos errores y grandes errores. Tanto China como Rusia aprovecharon la pandemia para practicar la diplomacia de la vacuna, un soft power que le permitió hacerse presentes en todo el mundo en vías de desarrollo y en particular en América Latina. ¿Cree usted que Europa, a través del programa COVAX o por su cuenta, podría haberse hecho mucho más presente? Ese es precisamente lo que estamos tratando de hacer con muchísimo atraso, pero reconozcamos que es muy difícil dar vacunas que uno mismo no tiene. La verdad es que Europa en esta crisis se comportó muy mal. En todo caso, yo no creo que esa influencia china o Rusia a través de su diplomacia de las vacunas tenga consecuencias perdurables en todos estos países. Hablamos de Jacques Attali, que nació en Argel en 1943, de origen franco-judío. Su familia emigró a París en el 56, cuando él tenía 13 años. Estudió en la Escuela Politécnica, en el Instituto de Estudios Políticos y en la Escuela Nacional de Administración. Fue asesor de Mitterrand y primer presidente del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo entre 1991 y 1993. Junto con Muhammad Yunus fundó Planet Finance, una ONG internacional que promueve el desarrollo económico en los países más pobres, y ha publicado más de 80 libros, entre ellos Fraternidades y Breve Historia del Futuro, un apasionado de la música. Ahí tuvimos, además de esa espantosa moto que nos acaba de pasar, ahí tuvimos el concepto de este gran pensador francés que propone esta economía de vida en la que el valor del altruismo reemplace al egoísmo. Muy importante, y sobre todo altruismo no solo en nosotros, sino altruismo en las generaciones futuras, porque él dice que son las generaciones futuras las que nos van a salvar. Lo que nos va a salvar ahora es un recreo de excelente música con Jairo. Luego lo vamos a tener a Oscar García Maza en un cortito hablando sobre el estado de los museos. Y luego vamos a estar recordando a un grande que nos dejó.
en esto que es historia del presente. Historia del presente que cada semana está acá el podcast en Spotify para que todos lo disfrutemos. Amigos míos, me enamoré. Creo que al fin me enamoré. Sucede que encontré el amor y francamente es lo mejor que me podía suceder. No esperen charlas de café ni horas vacías a granel. Por si lo quieren saber, les diré que fue sin querer, que sin querer me enamoré. Al diablo con la soledad, no me hablen de la libertad. La libertad no es caminar sin rumbo por cualquier lugar. Aquel que nunca pudo amar no sabe que puede volar y ser más libre que un gorrión encadenado a un corazón. Amigos míos, me enamoré. Por fin me espera una mujer con quien soñar y compartir el ancho mar, el porvenir. Amigos míos, me enamoré. Por fin me espera una mujer con quien soñar y compartir el ancho mar, el porvenir. En mis recuerdos quedarán esos momentos del ayer, emborrachado de amistad, de puergas, copas y algo más. Anduve ciego y sin saber. Al diablo con la soledad, no me hablen de la libertad. La libertad no es caminar sin rumbo por cualquier lugar. Aquel que nunca pudo amar no sabe que puede volar y ser más libre que un gorrión encadenado a un corazón. Amigos míos, me enamoré. Por fin me espera una mujer con quien soñar y compartir el ancho mar, el porvenir. Amigos míos, me enamoré. Por fin me espera una mujer con quien soñar y compartir el ancho mar, el porvenir. La Comisión Nacional de Museos y Monumentos Históricos en el edificio del Cabildo. La placa de la comisión tiene dos textos escritos, dos grafitis, prolijamente escritos en letra de imprenta. La memoria no es un privilegio cis heterosexual, no sé, la memoria, hablan de la memoria. Memoria, verdad, justicia, orgullo, identidad. Una A de anarquía, muy a propósito. La puerta también dice nunca más, que nunca más a los grafitis, no sé, nunca más. La A de anarquía, el número 1312, no le encuentro el sentido. Y a la izquierda de la puerta, en rojo, solidaridad con los mapuches. Y abajo en negro, otro, escribe como en desacuerdo, mapuches ingleses. Matar al agresor, autodefensa ya, nunca más, anarquía. Todo en la puerta de la Comisión Nacional de Museos y Monumentos Históricos. Tiene la placa ahí colocada, sí, es de mármol, maltratada, destruida, sin ningún cuidado, y todavía
todavía no ha sido robada. Ah, el timbre que alguna vez tuvo no está, no hay un agujero. Falta la señal de alarma. Un maestro. Maestro. Cuando le dicen maestro a Grigol, ¿cómo le cae? ¿Le cae bien? ¿Está bien? ¿Es un problema del otro? Normal, porque hace mucho tiempo que me lo das. ¿Y cómo surge esto de maestro? Mira, para mí todo lo que me dicen, para mí es todo bueno. Sobre todo si es de esta característica. Así es. El maestro enseña, y usted lo sabe. Así es. ¿Y el jugador de fútbol aprende rápido? Aprende rápido, sí. Porque si no aprende, vos lo sacás del equipo. Y si lo sacás del equipo, se da cuenta enseguida él. Claro. Entonces viene acá al lado y te dice, yo voy a hacer lo que usted me hizo decir ayer que lo hiciera. Entonces hablamos de premios y castigos en el fútbol. O sea, si andás bien y te portás bien, jugás, y si no te quedás afuera. Y seguro. Me contó un amigo que usted toca la batería, o tocaba la batería. Tocaba la batería. ¿Sí? No, hace un montón que no lo toco. ¿Y eso porque nació así de golpe o...? No, porque pasé a otra cosa y tocaba también el acordeón. O sea que usted tiene O sea que me gustaba todo lo que es música. Sí. Me encantaba. Y yo desde muy chico, mi padre me regaló un acordeón. Ajá. Y después un bandoneón. Y después una guitarra. Y las toqué a las 3. Ah, sí. Y esto, entonces, es una cultura que viene con el papá. Claro. ¿Y el papá, cómo era el papá? Mi papá era bailarín. ¿Era bailarín de, Sí. de qué ritmo? Como en cualquiera de lo que viniera. ¿A él le gustaba bailar? Sí. Ajá. Y principalmente porque en el Club Las Palmas Sí. había todos los viernes o sábados había música, te digo, de cuarteto, Sí, o de todo. orquesta, sí. Muy lindo todo. Entonces, desde muy chico me llevaban y yo me tiraba ahí. Yo andaba no bailando, sino corriendo por dentro de la música. ¿Y el papá de Timoteo Grigol era también un hombre así estricto, digamos, portate bien, pues si no, no tenés esto, no tenés lo otro? No. Me dejaba hacer cosas, pero mi mamá me mandaba a hacer. Ella era la... Sí, Ajá. me mandaba a hacer las cosas que se necesitaba para estar bien en todos lados. ¿Era de 5 jugaba usted? Sí, de 5. 5, 6, 2, siempre esos puestos. ¿Y el fútbol era muy diferente antes que ahora? Y era un poco diferente, era más duro. Ajá. Más duro en el sentido de ir a trabar, y en vez de ir a trabar con una pierna iban con las dos. Sí. Entonces el otro tipo, ¿sabe qué? Era bravo. Sí. Estaba pensando en esto de enseñar al jugador. ¿Usted cree que todos los jugadores de fútbol están en condiciones de aprender? Y hay mucha gente que necesita aprender. Siempre en la historia vos podés decir yo soy tal cosa, y vos tenés que ir como en esa tal cosa, ir aprendiendo más cosas para poder darle a tu gente lo que aprendiste. ¿Qué cree usted que es para el hincha de Gimnasia? ¿Usted qué cree que es? ¿Qué representa usted? ¿Cuál es la sensación? Mira, yo lo primero que abro el diario el día sábado o el día domingo cuando jugó, para ver cómo sale. Me encanta el club, me encantan los hinchas, me encantan todo. Todas las cosas, te digo. Teníamos ahí, yo te digo porque yo estuve, cosas de que cuidábamos todas esas cosas. Yo no me acuerdo cómo se llamaba, dónde iba. Estancia Chica. A entrenar. ¿Estancia? Estancia, ahí Sí. está. Me encantaba
estancia. Estaba enamorado del lugar. Enamorado porque yo viví en el campo siempre. Claro. Y eso es campo. Ujú. Campo para acá, campo para allá. Acá están las canchas. Claro. Pero hermoso todo. Ese era un detalle que muchos periodistas resaltó en esa época, porque Y lo sí. enfocaban a usted en el tractor. Y sí, yo me puse loco, compré un tractor para poder tener todas las canchas bien cuidada, para poder demostrar a los jugadores qué es lo que van a tener que ver el día que van a ir a jugar. Si es una cancha mala, y mala suerte. Claro. Si no tiene pasto, tendrá tierra. Y bueno, de esa forma es como pasábamos nosotros de un lado a otro. Pero cuando jugábamos de local, el pastito siempre bien cortadito. Se fue un prócer, un héroe sin capa, un obsesivo por ganar que nunca le vendió su alma a la trampa. Gloria eterna para el gran Timoteo Gribol, que falleció, nos dejó a los 86 años. El viejo nunca fue el viejo por la edad, porque de jovato solo tenía la piel gastada por el sol, y esa calvicie que lo acompañó desde siempre, cuando era un volante forzado de poca imaginación, pero disciplinado, de buen cabezazo y de voz de mando. Un Gribol futbolista que le habría gustado al Gribol técnico, que jugó en los ásperos 60, en Atlanta y en Rosario Central, y que pocos recuerdan en un paso fugaz por la selección. Ya por entonces hacía de la dedicación y de los detalles una cultura. Quizá, claro, no le sobraba absolutamente nada. Decíamos que el viejo nunca fue el viejo por la edad, sino más bien por las vidas vividas, que no es lo mismo. Porque a Carlos Gribol, a Timoteo, había que seguirle ese ritmo, esa energía con la que impregnaba a sus jugadores, esa pátina que nutría a sus equipos, esa misión de encontrar cosas nuevas, en mejorar, en sacar de esto y algo de aquello para inventar algo distinto, mientras estaba atento al estado de las canchas, si habían arreglado el termotanque del vestuario de la tercera, al tiempo que ya sabía por qué el 9 andaba medio bajoneado y supervisaba si el volante izquierdo había mejorado en cómo pegarle con la derecha. Y para todos, claro, tenía un consejo, una palabra justa, musicalizada por una suave tonada cordobesa que, como ustedes escuchaban, jamás perdió. El reportaje que estaban escuchando se hizo hace 6 meses. El viejo no nació sabiendo, pero sí vivió enseñando. El viejo nunca fue el viejo por la edad, pero tenía esa postura paternal que le agregaba años a la cédula. Y el consejo siempre en la punta de la lengua, para quien quisiera tomarlo. Fue antes un maestro de la vida que del fútbol, quizás porque siempre miró antes a la persona que al jugador. Lo entendió enseguida un Hugo Gatti de 20 años, cuando tuvo la enorme fortuna de cruzarse al viejo en la pensión de la calle Heredia, donde había ido a parar después de un ruidoso rastrojero de un tipo de su pueblo que vendía heladeras, que lo dejara frente al paredón de la cancha de Atlanta, desamparado su suerte. El loco aterrizó con lo puesto en la Gran Manzana, con altas chances de perder el sendero de las serpenteantes calles del infierno. Tuvo la suerte de encontrarme con Gribol y con Artime, y sin ellos hubiera sido un borracho de campo. Contó Gatti alguna vez y agregó sin ahorrar crudeza: ellos me enseñaron todo. Cuando entré al baño de la pensión por primera vez hice pis en la rejilla porque no conocía un inodoro.
Desde el primero al último jugador que pasaron por sus manos de orfebre, hoy lloran su partida o lo recuerdan con la sonrisa de la gratitud. Un maestro del fútbol y de la vida, una vida, miles de historias, nacido en Córdoba, jugó en Atlanta en los años 50, con Gatti, con Artime y en Central entre los años 66 y 69. Tuvo 4 títulos como director técnico, en Central en el 73, en Ferro en el año 82 y 84 y la Interamericana del 87 con River Plate. Un cuadro que se había complicado, estaba internado en Los Arcos desde hacía unos días por una neumonía que luego se le agravó. Los que no lo olvidarán son los que tuvieron la inmensa fortuna de pasar por sus manos. Algunos porque se compraron la casa antes que el auto, otros porque le hicieron caso y se quedaron horas practicando con la izquierda contra el paredón, otros simplemente porque siguieron estudiando esa carrera que hoy es su modo de vida. Unos pasarán a la historia por los títulos logrados. Timoteo tiene su gloria eterna entre los que aprendieron de la vida sin darse cuenta mientras perseguían una pelota. ¿Cómo lo recordaron algunos de sus dirigidos? El Beto Márcico fue mi segundo viejo. Durante los primeros años en Ferro yo no tenía auto y entrenábamos en Pontevedra. El viejo me pasaba a buscar todas las mañanas y ahí charlando con él lo fui conociendo. Así tuve la posibilidad de comenzar mi carrera con Timoteo y honestamente es lo mejor que me pudo haber pasado en la vida. Me formó como persona. Perdí a mi papá a los 21 años y a partir de ahí él fue como un padre para mí. Lo sentí como mi viejo. Una vez se fue a ver la final de la Copa del Campeonato Europeo de Naciones y cuando volvió me trajo 2 pares de botines, unos altos y otros bajos, de los mejores que había, y me dijo: tomá, esto es para que hagas un poquito más de goles. Fueron los mejores botines de mi vida. La etapa en la que salimos campeones con Ferro en el 82 y 84 fue gloriosa. Las 2 estrellas del club tienen nombre y apellido: Carlos Timoteo Gribol. Cuando me enteré de su muerte me lloré todo, pero lo voy a recordar con mucha alegría porque era un tipazo, un fuera de serie. Está entre los 3 o 4 personas más importantes de mi vida: mis viejos, mi hermano mayor y Timoteo, sin duda. La última camiseta que usé, la número 24 de Gimnasia, se la llevó el viejito. Ferrocarril Oeste dijo: tu legado es y será nuestra bandera, tus valores son y serán nuestros horizontes, tus campeonatos fueron, son y serán nuestra gloria eterna, tu nombre es y será leyenda. Serás eterno, Timoteo, ayer, hoy y siempre, de 1934 hasta el infinito. Gimnasia, Esgrima de la Plata, dijo: maestro fue, es y será para siempre nuestro querido Carlos Timoteo Gribol. River Plate, lamentamos el fallecimiento de Carlos Timoteo Gribol, referente de fútbol argentino y campeón de la Copa Interamericana 1987 con nuestra institución. Rosario Central, con una enorme tristeza despedimos a Carlos Gribol, quien falleció a sus 86 años, una persona muy importante en la historia de Rosario Central, jugador, entrenador, campeón y maestro. Descansa en paz. La Asociación del Fútbol Argentino, a través de su presidente, manifiesta su dolor por la irreparable pérdida de Carlos Gribol, histórico entrenador de nuestro fútbol, y expresa sus condolencias a familiares y seres queridos. Esteban González, maestro, que en paz descanses. Dejas tu huella, tu enseñanza y tus ideas, tu forma. Trascendés para siempre, sin dudas que Timoteo seguirá en cada uno de los que nos inspiró. Jorge Ameal se fue un maestro de los jugadores para el fútbol y sobre todo para la vida. Desde Boca acompañamos a sus familiares y amigos. Quisimos recordar al eterno Timoteo simplemente porque tuvo su paso
de la vida a la leyenda. El llanto del Cai Aymar, la emoción de Aymar, que fue su ladero y que no pudo evitar las lágrimas al aire en ESPN. Fue tendencia muchos años después, el hombre que marcó una época durante el siglo pasado y ayer, como decíamos, copó las redes. El legado de Grigol trascendió a las camisetas y su adiós, como leíamos, generó dolor en la comunidad futbolera. Así queríamos recordarlo en Historias del Presente. Cuando no tenía nada decir, cuando todo era ausencia esperé, cuando tuve frío temblé, cuando tuve coraje llamé. Cuando llegó Cata la vi, cuando escuché Prince bailé, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré. Amar Zaya soy, Zaya, Zaya, ahí, venga. Oh, amar Zaya soy. Zaya, Zaya, ay, cuando llegó Cata la vi, cuando ella salí Keita bailé, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré. Amar a Zaya soy, Zaya, Zaya, ay. Singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life you were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly into the light of the dark black night.
to find all your life. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise.